Buenos días, queridos hermanos, y bienvenidos un día más al devocional que tenemos Desayunando con la Palabra. Y hoy día, 22 de mayo, viernes, realmente vamos a seguir disfrutando también de las bendiciones que el Señor nos da. Y venimos ya de disfrutar del Salmo 23 con Dani Corral. Y ahora es nuestro querido hermano Gersón Heredia quien va a tener con nosotros este devocional. Y realmente un hermano al que amamos, nuestro hermano Gersón en Bailén, junto con su esposa Laura y la pequeña Sofía. Y aunque ellos residen en Sevilla, y también oramos por él, también por su trabajo y por estar un poco al frente, también en tantas situaciones nos sentimos tan protegidos por su labor, pues también es un hermano al que amamos y queríamos que colaborase. Así que estamos agradecidos, hermanos, por este tiempo y vamos a ver cómo podemos confiar plenamente en las promesas de Dios, porque son verdaderas y siempre las cumple. Y en esta mañana realmente es lo que nuestro querido hermano también va a afianzar en nuestros corazones. Así que pedimos al Señor que os cuide, que os guarde, que nos dé un buen día y que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria. Amén, hermanos. Pasa un buen día. Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia en la Carolina. Es un gusto poder saludaros en esta mañana y también es maravilloso pensar en la comunión especial que nos une. Os mando un abrazo enorme de todos los hermanos de la Iglesia. Sabéis que sois una iglesia cercana, querida, y que oramos por vosotros, por vuestro crecimiento espiritual y vuestra estabilidad espiritual y física. Así que os mando un fortísimo abrazo y también el ánimo de parte de la Iglesia, que se encuentra en una situación, como imaginaréis, tremendamente similar a la vuestra. Además, aprovecho para dar las gracias a los ancianos de la Iglesia de la Carolina por esta oportunidad de poder compartir brevemente la palabra en esta mañana. Como estamos viendo, son tiempos difíciles, ¿verdad? Son tiempos de dificultad, son tiempos de adversidad. Probablemente estamos viendo que la sociedad no estaba preparada para enfrentar algo así. Son tiempos convulsos, tiempos atípicos, pero ahora más que nunca debemos de aferrarnos a las promesas de Dios, debemos aferrarnos a su palabra, ¿verdad? No hay mayor consuelo que el que viene por medio de su palabra. Hebreos 4:12 dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y aunque a veces podamos cansarnos, aunque a veces podamos desfallecer, ¿verdad? Debemos de acudir a la palabra de Dios y recordar la inmensidad de nuestro Dios, ¿verdad? Debemos de meditar en los atributos de Dios, recordando que Él es fiel, que Él es justo, que Él es soberano y también que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Como leemos en Lamentaciones capítulo 3. Y en esta mañana, brevemente, me gustaría meditar en un versículo tremendo que se encuentra en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Pablo le escribió mucho a esta iglesia, ¿verdad? De ahí que las cartas primera y segunda de Corinto sean las más largas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Y me gustaría que fuéramos a un versículo que la mayoría conocemos. Se encuentra en el capítulo 1 y es el versículo 18. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Tremendo versículo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y es muy interesante ver en el contexto en el que Pablo está escribiendo esto, porque Corinto estaba bajo una cultura influenciante de
grandes oradores. Grandes oradores que con su manera de hablar, que incluso añadiendo una carga de dramatismo a su manera de hablar, conseguían influenciar en un gran número de personas. Influenciaban, gustaban entre los que escuchaban. Sin embargo, Pablo, a pesar de estar en medio de la cultura culmen de los oradores griegos, era tremendamente lo opuesto. Pablo tenía una apariencia común, una apariencia normal, y además hablaba normal. Pablo pudo darle a la gente lo que en ese momento quería. Y lo que en ese momento pedía la gente era un orador, un tremendo orador, que les agradara. Y Pablo pudo darle a la gente lo que quería, pero él rehusó hacerlo. Él no se dio a sí mismo como un simple orador, sino que se dio como un heraldo predicando todo el consejo de Dios. Y el éxito de un heraldo no era contar las cosas bien, de una manera bonita, de una manera agradable, con mucha carga dramática, sino que el éxito del heraldo era la fidelidad entregando fielmente el mensaje. Y esto es lo que hizo Pablo, proclamar el mensaje de Dios, todo el consejo de Dios. Y en este versículo que aparece aquí, dice que la cruz, que la palabra de la cruz divide al mundo. Y esto es tremendamente cierto, queridos hermanos. La palabra de la cruz divide al mundo en dos grupos radicalmente opuestos. Y todo el mundo está en uno de estos dos grupos. No se puede estar en medio, no se puede estar más hacia un lado y un poquito hacia el otro, sino que todo el mundo está en uno de estos dos grupos. Según el versículo 18 están los que reciben el mensaje de la cruz y los que rechazan el mensaje de la cruz. Esa palabra de la cruz que aparece ahí es la proclamación pública de la cruz de Cristo, la proclamación pública del mensaje de la cruz, el predicar o proclamar la palabra de la cruz. Y para Pablo la esencia de su mensaje fue la cruz. Fíjate un poco más adelante en el capítulo 2, versículo 2, lo que dice. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La esencia del mensaje de Pablo fue la cruz. Y aún podemos nosotros llegar a la cruz a través de todos los textos de las Escrituras. Y dice el versículo 18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Locura a los que se pierden. Es decir, aquellos que están pereciendo, aquellos que dicen, mira, la palabra de la cruz no tiene sentido, la palabra de la cruz es algo absurdo, es algo irracional. Además lo están haciendo el tiempo presente. Es locura ahora a los que se pierden, se están perdiendo, están pereciendo. Son aquellos que no entienden la vida, que no entienden la muerte. Son aquellos que están perdidos en su incredulidad. Para estos la palabra de la cruz es locura. La razón por la que esto es locura la tenemos también un poco más adelante, capítulo 2 y versículo 14. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Alguien que no tiene la capacidad espiritual para pensar en las cosas de Dios, para él es locura. Es locura hasta que el Espíritu de Dios abra sus ojos, su espíritu, y el Señor lo salve. Efesios capítulo 2 dice que por naturaleza somos hijos de la ira. Romanos capítulo 3 dice que por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Es solo gracias a la obra de Cristo.
Es solo gracias a su muerte en la cruz del Calvario, al derramamiento de su sangre, que hoy nosotros podemos tener vida eterna. La cruz nos lleva a pensar directamente en la muerte sustitutiva de Cristo, del Hijo de Dios, del Dios hecho hombre, por nuestro pecado. Y esto es tremendo. Y aquí hay un pero maravilloso, querido hermano. Dice el versículo 18, pero a los que se salvan. Esto es, a nosotros es poder de Dios. Bueno, los que se salvan son los creyentes que han recibido la palabra de la cruz. Son aquellos que por gracia han sido salvados. Y fíjate que está en tiempo presente. Ya estamos siendo salvados. Y esto nos lleva a pensar brevemente, ¿verdad?, en los tres aspectos de nuestra salvación. La justificación en el tiempo pasado, en el momento que fuimos salvos, ¿verdad? La santificación actualmente, estamos siendo salvados del poder del pecado. Pecamos, pero no somos esclavos del pecado. Y la fase futura, la glorificación. Todo el mundo está en uno de estos dos grupos. Pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para los que creen, la palabra de la cruz es sabiduría poderosa. Y esto, querido hermano, en esta mañana, nos tiene que llenar de ánimo, nos tiene que llenar de consuelo. En dos aspectos fundamentalmente. El primero de ellos en gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Dando gracias a Dios por su misericordia. Porque su gracia nos alcanzó, su amor nos alcanzó y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y pasados de muerte a vida. No tuvimos que hacer nada más que su gracia. Y un segundo aspecto es a seguir predicando el Evangelio, anunciando la cruz, proclamando la cruz fielmente, como hizo Pablo, para que más personas, en la voluntad de Dios, puedan llegar al conocimiento de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, puedan doblar rodilla ante Él, confesar su pecado y arrepentirse. Queridos hermanos, un abrazo enorme, que esto nos sirva para examinar nuestra vida, para animarnos y para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Un abrazo enorme para todos. Que el Señor os bendiga.